Weimar 790 AM. Siete de la mañana, 38 minutos, continúa la franja informativa de Econoticias 49 años. Saludamos al candidato a la alcaldía de Ibagué por Colombia Renaciente y Cambio Radical, el doctor Alfredo Bocanegra Barón, exdirector nacional del Aerocivil. Doctor Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, y a toda la gran audiencia de Ecos del Conveima en Colombia y en el mundo, porque hoy con la virtualidad esto es mundial. Esta mañana recibí un reporte de Austria, donde nos están siguiendo unos ibaguereños de apellido Hidárraga. Dos niñas que se fueron de aquí de Colombia se casaron con austriacos y ahora son doctores del Instituto Nacional de Ciencias en Investigación en Austria. Entonces me estaban escribiendo esta mañana. Excelente. Y sé que nos están siguiendo. Doctor Alfredo, ayer la Casa Radial Colega Ondas de Ibagué de Héctor Sánchez hizo una importante encuesta, por lo cual por supuesto hay que felicitar a Héctor por hacer este ejercicio en pro de la democracia, que dio como resultado que gana por un margen pequeño Rubén Darío Correa, el periodista exdirector de las Noticias de la Cariñosa, seguido de Andrés Hurtado, José Barreto, José Alberto Girón, Camilo Delgado, Leonidas López, y aparece también usted, creo, con el 7%. No es clara una diferencia amplia entre los candidatos, en particular en esta elección de la alcaldía de Ibagué. ¿Cuál es su análisis sobre el particular? En primer lugar, manifestar que hay una incongruencia entre un punto importante de la encuesta y es conocimiento e imagen. En el primer punto de conocimiento sí lo conoce, aparece Rubén Darío Correa con el 58%, 36% de imagen positiva, 18% de imagen negativa, o sea, la mitad de la imagen que tiene positiva la tiene como negativa. Y en el segundo aparece Alfredo Bocanegra Barón como el más conocido, el segundo, con una imagen positiva del 30% y una de las menores de imagen negativa, de las menores en imagen negativa. Me dicen los encuestadores expertos, anoche tuvimos una teleconferencia con una persona que ha elegido 3 presidentes de Colombia, 3, y maneja todas las grandes cuentas de las grandes empresas de este país. A la primer pregunta de conoce o no, tiene que advenir la pregunta sobre la imagen de los que conoce y los que no conoce. Usted no le puede preguntar a una persona que dicen que no lo conoce por la imagen negativa o positiva de esa persona porque le ha dicho que no lo conoce. Entonces hay una inconsistencia entre el conocimiento de la persona, 58-48 con Correa, luego viene Girón, ¿sí?, y los resultados que marcan la encuesta. En cualquier momento tuvo que haber existido un sesgo en la pregunta que orientó hacia la intención de voto y en el cual el nombre nuestro apareció como muy periférico. Habida cuenta además de que esta es una encuesta de las más frágiles que se pueden realizar, de hecho la más barata, porque es que Héctor, muy querido, pero nos ha hecho creer que vale 35 millones, no. El presidente Carlos Llera Restrepo dijo una vez que los colombianos no somos cretinos, y entonces uno tiene un teléfono que llama teléfono celular, una cuenta de internet, y uno llama a Exxon Napoleón Franco, habla con César Caballero, consulta a todos los de Bogotá y dicen, mire, nosotros no hacemos ese tipo de encuestas, por el alto margen de error. No es del 4, como ahí lo refieren. Dicen que es entre el 6 y el 14% el margen de error que este tipo de encuesta tiene, y por eso las casas matrices, como por ejemplo las que están en Francia, Napoleón Franco, prohibió que se realizaran esta encuesta. Creo que CNC es la única que está haciendo hoy en Colombia encuestas telefónicas porque le sale más asequible para las empresas que las queremos contratar. Exactamente, vale 12 millones y medio, incluido el IVA. Eso pero lo que dice Héctor es que ellos, CNC hace 4 años atinó a Guillermo Alfonso. Sí, hace 4 años se atinaron. Pero es que el universo de candidatos era menor. El universo de candidatos era menor. Si usted incluye el voto en blanco, hoy somos 10. O sea, si usted lo que dice es que si hay tanto candidato, lo mejor es hacer personalizada con foto, claro, imagen, etc. No hay como la personalizada. Va a salir una. A mí me pasa lo mismo con el CNC, que hace 2 estudios, el EGM y el ECAR. En el EGM, Ecos del Conveima sale con 37.000 oyentes porque le ponen el logo. Y en el ECAR sale con 10.000. Y lo hace el mismo CNC. Imagínese. Exacto. De manera que sistemas que hoy no son fiables son instrumentos más similares a un sondeo que a una encuesta. ¿Cómo va a tener usted un margen de error por encima del 5% y que pueda llegar hasta el 14%? Pero si eso fuera así, mire esta situación. 3 candidatos, Leonidas,
Camilo y Bocanegra, si el margen de error es del 3.7, como lo manifiestan, casi el 4, estamos a menos de 3 puntos del margen de error del cuarto, que es José Alberto Girón, y a 4 del tercero, que es José Hildebrando, ¿sí? Y a 5 del segundo, que es Andrés Fabián. De manera que aquí lo que se demuestra es que hay una elección atomizada que determina que todavía esto está abierto. Parece que a la democracia le conviene lo que está pasando en Ibagué, ¿no? Cualquiera puede ganar. Sí, cualquiera puede ganar, pero también la gente tiene derecho a advertir los grandes riesgos que una improvisación podría llevar, porque cuando una persona no tiene la experiencia y el conocimiento en el manejo de lo público, tiene que estar en manos de alguien, y ese alguien puede ser peor que Orlando Arciniegas. Sí, lo que se dice mucho a veces, por ejemplo, del querido Rubén Darío, es que le falta preparación. Yo lo he dicho, lo sostengo, lo aprecio, trabajó con nosotros, pero creo que a Rubén Darío le hace falta mucho bagaje administrativo, experiencia en lo público y formación académica para ser alcalde de Ibagué. Obviamente que su aspiración es absolutamente legítima. Mire que, ¿usted sabe quién lo asesora a él en la parte fiscal y tributaria? ¿O le cuento? No, pues yo conozco de Gustavo, de Wilson Leal, de Henry Escobar. Gustavo sabe de todo y sabe de nada, pero no. Alberto Alfonso Rodríguez. No lo conozco. Bueno, fue secretario de Hacienda de Carmen Inés Cruz y ha sido el único funcionario de Ibagué, ojalá me llame para que me desmienta, que tuvo el municipio de Ibagué a los pensionados de Ibagué sin salario, a los empleados de Ibagué sin salario y al municipio en cesación de pagos, porque le recomendó a la alcaldesa no sancionar el acuerdo municipal, y yo era presidente del consejo y le dije, si no sancionan el acuerdo porque la administración está paralizada, yo tengo la facultad como presidente del consejo de sancionarlo porque la administración no se puede paralizar. Miren el grado de irresponsabilidad. El secretario de Hacienda de Carmen Inés Cruz, el que le dejó de pagar a los pensionados y el que le dejó de pagar a los empleados y el que no cumplió las obligaciones porque no tuvo la capacidad, hoy es el asesor financiero. Entonces mire lo que nos puede venir. Viene Carmen Inés 2. Pero doctor Alfredo, ¿no cree usted que quizá, como lo dijo Laura Castro esta mañana en el ping-pong político, esta elección puede ser la elección del voto de opinión en Ibagué? No necesariamente con Correa, puede ser con usted, puede ser con otros candidatos que no quieran más barretistas o jaramillistas que manejen la alcaldía de Ibagué. Sería la lógica, pero a veces lo menos ilógico, lo menos que existe en la política es la lógica, ¿no? Existen una cantidad de factores de conveniencia, aquí está en juego. Ahí están barretistas y jaramillistas, claro, tercer y cuarto, muy cerca, segundo, tercero, cuarto claro, lugar, ¿no? Están entre las 4 Por primeras. más de que José diga que él no tiene nada que ver con eso no Oscar. No lo cree nadie. A Hildebrando nadie le cree ese punto. Ese cuadrangular final demuestra el gran interés que existe por el plan de ordenamiento territorial de Ibagué, por muchos intereses millonarios, pero no están pensando en la vivienda de interés social, están pensando en la vivienda grande, la de estrato 5, la de estrato 6, los centros vacacionales, y la gente se está prestando para todo eso. ¿Quién es el patrocinador? ¿Quién es el que quiere dominar la alcaldía de Ibagué porque no ha tenido las posibilidades en los últimos años de hacer especulación con la tierra, de hacer especulación financiera y comercial? Nosotros lo que queremos es garantías para toda la ciudad, pero no favorecer a un grupo económico o político en particular. Doctor Alfredo, hoy tenemos junta directiva en la Cámara de Comercio de Ibagué. Luis Alfredo Huertas hizo una buena gestión en el tema de Perales, tratar de que haya competitividad en la pista. Usted fue exdirector del Aerocivil. Nos han mentido mucho allá en Bogotá. Infortunadamente la ministra se molesta cuando uno le dice que el poder de Avianca. Prácticamente tenemos que darle gracias a Avianca porque nos está sirviendo acá en Ibagué. Pero la gente no entiende las diferencias entre el ILS, el TLS, el tema de alargar la pista, invertirla perpendicular, paralela al río Magdalena. ¿Qué fue lo que pasó allí y cuál es la solución y cómo lo haría usted como alcalde de Ibagué? Todo aeropuerto es un aeródromo, pero no todo aeródromo es un aeropuerto. Si usted tiene una pista como la de FIBA, de fumigación, eso es un aeródromo. Pero si usted quiere tener un aeropuerto, tiene que tener una longitud mínima, que puede ser desde 650 en adelante hasta, ojalá, 3.000, 3.500, las más grandes. Pero en Ibagué tenemos 1.800, tenemos 100 metros de longitud más que Santa Marta, que es internacional, el Simón Bolívar. Y aquí en Ibagué tenemos un aeropuerto que reúne 3 de los 5 requisitos o los 4 requisitos internacionales. Tenemos un buen terminal, una buena torre de control y una buena estación de bomberos aeronáuticos. ¿Qué nos hace falta? Porque yo no estuve sino 14 meses y no 14 años en la aeronáutica civil, 14 meses.
¿Qué nos hace falta? Ibagué, la buena noticia es que puede aspirar a tener una pista de más de 2.400 metros de longitud, cambiando la dirección, construyendo una nueva pista que se llama giro de pista, con dirección hacia el sector del Salado, que no tiene ninguna limitación para los giros de aproximación. Pero en el presente, para operar el actual aeropuerto, necesita unos equipos que primero se pensó que era el ILS, el Instrumental Landing System, pero el Instrumental Landing System requiere unas longitudes adicionales, unos terrenos muy amplios que Ibagué no los tiene. Y descubrimos en el mercado que había un fabricante ANPC que fabricaba para los Estados Unidos, certificado por la FAA, en virtud de las invasiones a Irak y a otros países, un equipo más pequeño para aeropuertos que no necesitaran grandes longitudes, y entonces ese se llama el Transponder Landing System, que es un sistema de respaldo por transpondedores que el piloto directamente en su cabina lo puede leer y puede aterrizar bajo mínimos meteorológicos. No vale sino 15.000 millones de pesos. Nosotros lo alcanzamos a conseguir la autorización para Ibagué, para Santa Marta, para San Andrés y para Manizales. Lamentablemente en esos días salí de la aeronáutica y es bueno que se revalide ese tema en el debate. Es un debate técnico y que el gobierno nacional del presidente Duque haría un buen trabajo con el liderazgo empresarial en el Tolima, haciendo dos cosas para Ibagué en materia aérea. Uno, ordenando la adquisición de ese equipo y su instalación. Y dos, ordenando el inicio de los estudios del giro de la pista para que podamos pensar en un aeropuerto internacional en los próximos 10 o 20 años. Pero de manera previa comprar el TLS. Comprar el Pero TLS, es que la lo pueden incluir en el plan de la ministra en el ya plan de nos compra. dijo que eso era para guerra y que para Groenlandia y La han engañado a la a la ministra. Antártida. Y Sí. ¿quién es este general Ramírez que hay allí que no la asesora a ella? Fue la en persona estos que yo temas? llevé después de haber sido presidente de Satena, sin conocerlo, una persona de Cali, la llevé a ser secretario general de Sistemas Operacionales, fue la persona que salió a calumniarme en la W, y a lo cual yo no quise exponer ni al departamento del Tolima a un escándalo, ni someterme yo a un escándalo, ni aprovechar un cargo público para defenderme. Hoy yo creo que la W ha reconocido que fue inducida en un error, porque he estado en más de 3 oportunidades al aire con Julio durante cerca de 10 o 15 minutos hablando sobre temas aeronáuticos. Cuando vieron los resultados, las calificaciones de la Contraloría, los buenos resultados que nosotros mostramos y la gestión, tal vez de la más transparente del último año de la aeronáutica civil, yo creo que ellos entendieron que se habían equivocado, pero ahora ese señor está nuevamente allá y es el gran y potencial enemigo que tiene la ciudad, pero no puede mandar más que el presidente. Un general retirado no puede mandar. ¿Potencial enemigo de quién, perdón? De la ciudad de Ibagué, porque ¿De se opone Ibagué? se opone a este proyecto con artimañas. Ramírez se opone Ramírez. a Claro, la él es el competitividad que de la dice pista de que eso Perales. él es el único que dice, se opuso desde que yo estaba allá. Me decía que por qué para Ibagué, que él aprobaba eso siempre y cuando no fuera para Ibagué. Grosero además, si yo soy de Ibagué y si yo tengo 5 minutos en el poder, si mañana me dejaran 5 minutos en el poder en la presidencia de la República, orientaría el mayor presupuesto para Ibagué. Uno tiene que aprovechar las pocas oportunidades que tiene para servirle a la ciudad de Ibagué, porque uno no sabe si habrá una segunda oportunidad, puede que la haya, segunda y hasta tercera, pero en ese momento hay que pensar en la ciudad. Pero y yo es pensé, cierto que se necesita otro superestudio para decretar que Ibagué necesita un TLS. en lo absoluto, yo cuando quieran y les pido el favor, puede ser ahora, después de la campaña, pase Eso que lo dijo pase. Salazar. Sí. Yo estaba en la reunión. Está mal orientado por el general. Yo les tengo aquí en mi celular, le tengo en el celular, en inglés y en español, toda la información del fabricante y les puedo demostrar cómo ellos le han mentido a la ministra. Entonces, cuando ustedes quieran, ¿Ellos quiénes? los funcionarios actuales de la Aeronáutica Civil. Salazar, que viene de estar 10 años en Emiratos Árabes Unidos, un señor que ni siquiera ha vivido en Colombia. Él trabaja para los Emiratos Árabes Unidos. Él necesitaba el requisito de ser director de la Aeronáutica Civil porque él aspira a una posición internacional en la OASI. Pero él no está compenetrado con los temas de la nación. Se ha dejado mal informar de este funcionario. Pero cuando quiera invítenme, como abogado, como asesor, como alcalde electo, como alcalde en ejercicio, como quieran, o como ciudadano simplemente de Ibagué, que yo a Ibagué no le cobro. Y cuando quieran, invítenme a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Si quieren, no como candidato, invítenme invítenme el 28 por la mañana, como ex candidato, como lo interesante. que quieran. Y yo con mucho gusto les muestro documento en mano del fabricante y les entrego la documentación para que no van a pensar, esto no es mío, esto es de la ciudad. Bueno, usted hablaba del plan de ordenamiento territorial de Ibagué. Hoy está el presidente Duque entregando un tema de subsidios de la constructora Bolívar. ¿Cómo manejaría usted el POT de Ibagué con el tema del déficit habitacional de, entiendo, 36.000 habitantes en Ibagué? Sortear los intereses de las constructoras absolutamente lícitos, no bis las políticas del gobierno nacional,
la edificación en alturas, usted desagregaría Ibagué para que siga creciendo de manera desmesurada hacia el oriente, concentraría más en el tema del casco urbano que pues actualmente es el 3%, la vivienda campestre, los ejidos, etcétera. Ibagué tiene muchas posibilidades de trabajar en renovación urbana, en densificar la población y en crecer hacia arriba. Nosotros podríamos hacer desde la 15 hasta la 19 o la 22, desde la primera hasta la quinta, un plan de renovación urbana, porque allá tenemos vías de urbanismo, tenemos andenes, tenemos de servicios de acueducto, alcantarillado, de energía, de telecomunicaciones, y podríamos tener unos proyectos de renovación urbana. Reubicar la chatarrería, los prostíbulos, todas esas clases de lenocinio y esas actividades que están ahí, aquí en las narices de todos los ibaguereños, y recuperar uno de los parques más hermosos que es el Parque López de Galarza, y allí podríamos hacer un proceso de renovación urbana. Eso tiene que valer muchísimo menos porque no hay que extender las redes y no hay que llevar kilómetros y kilómetros redes de acueducto y alcantarillado. Y lo mismo a Celsia les resultaría mucho más económico porque ya están ahí los servicios. Ese sería un primer punto. En el tema de la expansión tiene que estar sujeto a la disponibilidad de servicios. No podemos tener sectores deficitarios en el suministro de agua potable para que crezca sencillamente la urbanización, pero además tenemos que ser facilitadores con los urbanizadores. No podemos exigirles que donde construyan vivienda estrato 5 y 6 los obliguen ahí mismo a hacer la vivienda BID o la vivienda BIS. Debe ser en un entorno muy adecuado, muy justo, pero también de mucha pertinencia, y en eso hemos perdido mucho tiempo en estos 4 años. Sí, hablando de renovación urbana, ¿usted dejaría la alcaldía donde se encuentra? ¿Ubicaría la sede administrativa en la vía del aeropuerto, como lo planteó en su momento el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, que es otra de las promesas incumplidas por Jaramillo en este cuatrenio? O por el contrario, se sostendría en la misma posición o aprovecharía esas hectáreas de expansión urbana aquí entre 15 y 22, 25, carreras primera, carrera quinta, que tampoco se hizo. Yo un proyecto de renovación urbana en esa zona. Sí, esa sería una buena posibilidad, pero hay también que descentralizar. La ciudad se nos creció y nosotros no podemos pensar. Hoy tenemos repartidas como una especie de gitanos, hoy tenemos repartidas las dependencias de la alcaldía por toda la ciudad, pero en el centro. Y pagamos más de 1.000 millones Pero de pesos adrede, en ¿no? arriendo. Sí, Adrede, ¿no? Adrede. Nosotros podríamos pensar en algunas dependencias que pudieran estar más cerca al ciudadano en cada una de las 13 comunas. La gente no tiene capacidad de pagar hoy un servicio de bus, así valga 3.600 ida y vuelta, menos un almuerzo en el centro para ver qué le contestan por la tarde, y muchos de esos podrían estar en la comuna 13, en la 2, en la 11, en la 10, en la 7, en la 8, en la 6, regados por la ciudad, que es un concepto que se maneja en Bogotá. No todo tiene que estar aquí en el centro. Gerardo Gómez. Doctor Alfredo Canegra, por esta época de elecciones se prometen ríos de leche y miel a los posibles votantes. Se están diciendo muchas mentiras, se prometen muchas cosas para luego no cumplirlas mientras se logra el favor de los electores. Eso es una constante, pero la situación de Ibagué es apremiante. Ibagué es una ciudad endeudada, tiene provisto en este momento 47.700 millones de pesos para el servicio de la deuda. Si usted multiplica eso por 4, son cerca de 200.000 millones de pesos. Los ingresos del predial reales no llegan a 80.000 millones de pesos. Funcionar le cuesta al municipio 97.700 millones de pesos. Y Ibagué es una empresa también. Pero es una empresa que la sostienen los que no han podido desayunar a esta hora, pero están reuniendo la plata para pagar industria y comercio y para pagar predial. Entonces eso sería como si esta empresa le costara funcionar 100 millones de pesos al año, pero le ingresaran 10 millones de pesos. En eso tengo una clara coincidencia con el presidente Uribe, y yo creo una política práctica, universalmente practicada, realizada, y es que uno debe gastar menos para poder invertir más. Hay que gastar, hay que bajar los gastos de funcionamiento, al menos en un 10%. Si usted baja en un 10%, eso le daría en los 4 años 40.000 millones de pesos, que es el valor de un viaducto. Y esa es nuestra propuesta. ¿Cómo la vamos a bajar? Celulares, viáticos, pasajes en avión, rendición de cuentas en las cuales se han gastado 6.700 millones de pesos en los últimos 4 años. Cuando uno empieza a hacer esas cuentas, le cuadran. Viajes al exterior, comisiones al exterior, que han traído de China. ¿Dónde está la gran empresa china montada en la ciudad de Ibagué? No, restaurantes sí, pero de resto
¿Dónde están las grandes fábricas, las grandes manufacturas que trajeron de China? ¿Y dónde están los grandes capitales en las APP donde haya venido el gobierno chino, el Partido Comunista Chino que maneja el gobierno chino, que son un solo ente, que manejan el Banco Central de la China, a hacer inversiones en Ibagué? Que me la muestre. Doctor Alfredo Bocanegra, para muchos usted fue el ganador del gran debate que hizo Econoticias 49 años en homenaje a don Arnulfo Sánchez López por su oratoria, por su forma de hablar, por su elocuencia, por sus conocimientos, por su hoja de vida. Pero usted subió el nivel del debate y el calor álgido del mismo cuando estábamos hablando del agua, del problema del acueducto que tanto nos duele. 25 años vamos a cumplir el Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2019, nació el 28 de diciembre del 94, cuando Rubén Darío Rodríguez Góngora con Heriberto, creo que Hernández, Sí. que en paz descanse, firmó el primer contrato del complementario. Pero usted sube el debate cuando usted dice: el ingeniero José Alberto Girón es el Santrich de la política tolimense. ¿A qué se refería usted con esa polémica frase? Girón no ha trabajado sino en el IVAL. Yo lo llevé, cumplió un buen papel porque tenía un buen supervisor, que era el gerente. Yo era un gerente muy dedicado que ni robaba ni dejaba robar. Y posteriormente se quedó ahí. Toda la ambición él la fundó toda su vida sobre el IVAL. Y posteriormente logró timar a los que llegaron. Logró timar al alcalde Rubén Darío para terminar. Logró timar a Chucho Botero, a quien después le dio la espalda y lo chantajeó para quedarse en el cargo sin control de la administración central. Pregúntele a Marta Peña y pregúntele al doctor Chucho Botero. Posteriormente, cuando lo puede desvincular el doctor Botero, Ferro. se va con Ferro. Y luego muta y me cae en la Agencia Nacional de Infraestructura a decirme que él quiere ser el gerente del IVAL porque Jaramillo abrió una convocatoria y que yo conozco a Jaramillo, que le dé un panorama psicológico de Jaramillo para él poderle entrar y demostrar que es una gran ventaja haber comprado los tubos por anticipado. Y logra timar a Jaramillo y se convierte en el consentido de Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de apoyo a la gestión y manejador de todos los temas de Ibagué. Ahora él no quiere ser el alcalde de Ibagué. Él lo que quiere es seguir controlando el IVAL y poder bajar, poder mitigar los impactos que le vienen de la Contraloría General de la República, porque esas obras son con recursos mayoritariamente de la nación, las imputaciones fiscales, las penales y las disciplinarias. Y eso solo lo puede hacer si se hace con la alcaldía de Ibagué. De manera que yo creo que la gente la tiene clara. Es cubrir como el gato sus propias inmundicias, tratando de echar Que fue lo que hizo eso. con la fase 1 del acueducto complementario, que la corrigió 10 años después, llegando a la gerencia actual. Exactamente. ¿Y por qué no ahorró dinero con el supuesto ahorro que él dice de la compra de los tubos? Él dice que se ahorró una plata, compró American Pike, por cierto. American Pike confesó ante la superintendencia estar en el cartel de los tubos, y por esa época Girón compra American Pike 10.100 millones en tubos. ¿Por qué no hay ahorro allí? Porque yo creo que nunca lo hubo. Lo que hubo fue la necesidad de que había unos recursos y hacer una negociación de suministro, porque quienes conocen las malas prácticas de la administración pública dicen que a veces es más rentable un contrato de suministro que un contrato de obra. Entonces es mejor comprar que ejecutar, porque las ejecuciones tienen contingencias, tienen dificultades, tienen demoras, tienen muchas situaciones geológicas, muchas dificultades en los tiempos, necesitan adiciones, necesitan prórrogas. En cambio, los contratos de suministro son mucho más efectivos y son mucho más rápidos. Eso le comentan a uno mucho quienes han estado en la administración. Yo he estado 35 años en la administración y he visto muchas cosas y me han comentado otras. Lógicamente no las he practicado, pero sí las he podido conocer. En esos años 2004 y 2007, cuando usted fue gerente del IVAL, que usted inauguró los PAS y muchas 4 y 5. cosas, 2004 y 2005, Girón era, entiendo, supervisor, interventor, y ahí tuvo mucho que ver con estas empresas Estudios Técnicos, que fue la primera que lo hizo, y luego con Impro, estudios que luego se perdieron, ¿no? Sí. Y que finalmente aparecieron ahora de la nada, después de que en el IVAL los escondían, al parecer, y ahora vuelven a aparecer. ¿Sabe por qué aparecieron? Estudios que no eran tan rigurosos como debieron ser y que no contemplaban los taludes y todas estas contingencias de sobrecostos que OAPI advirtió en su momento que se le criticaron a Coalternos, pero que las terminaron haciendo. Aparecieron porque yo les hice saber que Impro me los había hecho llegar a mí y yo los tengo guardados en caja fuerte. Entonces ya no podían seguir hurtándolos más del IVAL.
Yo los conseguí, los tengo. Yo cuando estaba en el gobierno nacional, llamé a Impro y le dije, ¿cómo es posible que ustedes no hayan cumplido con esta obligación contractual? Y me dijeron, sí señor, aquí está todo. Y me hicieron llegar todos los documentos, de una vez los deposité en una caja fuerte y ahí están. Y si algo me llegara a pasar, pues hay personas que tienen copias de eso. Por eso reaparecieron. Pero uno de los grandes empeñados, mire qué casualidad, de los que estaban bien empeñados en que esos estudios no aparecieran, fue Orlando Arciniegas. Aquí lo dijo en las emisoras de Ibagué, tal vez en esta misma, que nosotros nos habíamos robado la plata que porque ese contrato no se había ejecutado. Y luego no aparecieron los estudios. Mire que en eso sí, por ejemplo, qué casualidad, ¿no? Tal vez un tema conductual, ¿no? De Arciniegas a Girón, de Girón a Arciniegas. Perfecto. ¿Y qué haría usted como alcalde de Ibagué con el acueducto complementario que va a cumplir, repito, 25 años y que ya hay en ejecución un proyecto que contempla el bombeo a los barrios del sur sin planta de tratamiento de agua potable? Lo que ha ocurrido este año en Ibagué ha habido 2.680 atracos, mayoritariamente de celular. Pero este atraco ha sido el más multitudinario de la historia porque se le hizo a un gran conjunto de la población de Ibagué y a plena luz del día y con una circunstancia de agravación que fue la simulación, la impostación de un hecho de colocar una supuesta llegada o puesta de inicio del agua a los barrios del sur. Nosotros volveríamos al diseño original con la planta que trate 200 litros por segundo en Boquerón, se la otorgue directamente al tanque de la Florida, la distribuya directamente en los barrios del sur y los 200 para reforzar el sistema hidráulico o hidrosanitario de la ciudad para poder llevar al tanque de la Fiscalía y poder pensar en la zona de expansión de la ciudad. El doctor Alfredo Bocanegra, ¿qué le dice usted a ese elector que a esta hora está pensando en votar por X candidato porque está siendo presionado por un contrato, porque no le pagan la cuenta, porque le llevaron a un mercado, porque le están ofreciendo dádivas o porque el día de las elecciones le van a pagar la jornada y con eso es una forma mañana hoy en día de comprar el voto? Yo le digo lo siguiente, cuando ustedes van al Hospital San Francisco y no los atienden, cuando ustedes necesitan una UCI en el Hospital Federico Lleras y no los reciben y han perdido familiares o son sus niños, yo les digo una cosa, las dos grandes fuentes de financiación de la corrupción en Ibagué y en el Tolima son el PAE, Programa de Alimentación Escolar, y el tema de salud, particularmente los insumos y los medicamentos de la red hospitalaria públicas. Si esa plata que le están dando a usted, ese 50.000 pesos y esa presa de gallina del día de las elecciones, es para eso. Cuando su señora madre, cuando su niño esté enfermo, por favor no se vaya a quejar que a usted ya le pagaron con eso. Ya le pagaron con eso. De manera que no se dejen engañar. Eso no procede de un capital ni de una actividad lícita, procede de un gran crimen cuando le bajan proteínas a la alimentación de los niños, como lo ha detectado la Personería de Ibagué, que se ha desperdiciado la comida de los niños. Por favor, no hagan eso, no por mí. Sí, yo ahorita voy a desayunar, no he desayunado, pero voy a ir a desayunar. No por mí, háganlo por esos niños, por sus hijos, que muchas veces no tienen sino la posibilidad de esa sola ración alimenticia al día. Y no lo hagan por nosotros pagamos una seguridad social y de alguna manera nos tendrán que atender, pero los que están en la red pública, por favor, no lo hagan, porque nunca vamos a tener un buen servicio de salud como tiene Barranquilla y una buena alimentación escolar como la tiene Pereira. Doctor Bocanegra, uno de Barranquilla, de Medellín, incluso de Cali, de ciudades como Pereira, como Manizales, solo escucha buenas noticias, solo escucha realizaciones. Pero aquí vemos que los alcaldes o salen para la cárcel o para la fiscalía o para la procuraduría a responder todos los líos jurídicos que se les vienen tras sus actuaciones. ¿Qué hacer para que esto cambie? Son modelos, los que usted se ha referido, son modelos exitosos, dignos de emular. 1, en lo conductual. 2, en el estilo. 3, en las políticas públicas. Esas políticas públicas que funcionan en Manizales pueden, de cultura ciudadana, de ahorro de agua, de optimización de servicios públicos, de 2 fuentes para proveer el acueducto, de buenas líneas de conducción, de vías pavimentadas, de aprovechamiento de los recursos, de viaductos. Eso también puede funcionar en Ibagué. Esas ciudades también han tenido déficits económicos y déficits fiscales y los han superado, pero hoy tienen buenos niveles de empleabilidad, están bien en el primer puesto del Doing Business y están también
en los primeros puestos de competitividad. Nosotros estamos como octava capital de Colombia, no incluyo a Soacha porque es que Soacha no es capital de país, la octava ciudad capital con más población, pero la 16ª en competitividad y entre el puesto 26 y 30 en el Doing Business. Muy difícil, y eso se ve reflejado en la persona que nos está viendo ahorita en su casa y que nos está escuchando y que va a ver esta página. Se ve en la pobreza que usted está padeciendo, en la falta de empleo. Hay constructoras en esta administración, al inicio de esta administración, por la terquedad y la actitud violenta, las malas maneras que se llevó con los constructores, que al inicio de esta administración tenían 1000 obreros y hoy tienen 200 y anuncian despidos hasta quedar en 100 o solo 50 trabajadores. Esas son familias completas, multiplique eso por 5. Los taxistas de Ibagué, que tienen una competencia desleal, son 4.200 taxistas. Si usted los rota por 3, son 12.000 taxistas. Si usted los multiplica, son 60.000 seres humanos que viven de eso. Hay que protegerlos, pero hay que tener la norma en la mano y saberla aplicar. Hay que haber conocido el Ministerio de Transporte, como lo conocí yo, que pertenecía a ese sector, para poderla aplicar. No es simplemente con calcomanías, ni echando cosas, o decir todo mi respaldo, todo mi apoyo, todo mi cariño. Eso no basta en Cartagena con Campo Elías Terán. Aquí se necesita conocimiento de lo público, ejercicio de la autoridad, para que a uno no lo engañen. Doctor Alfredo Bocanegra Barón, candidato a la alcaldía de Ibagué, gracias por estar con nosotros en Econoticias y esperamos seguirlo presentando a lo largo de esta campaña. Un gran abrazo. Muchísimas gracias y a todos ustedes, muy amables, Juan Pablo. 8:09.